siendo derramado con poder. Ahora que vienen los críticos del mover de Dios, se enfurecen y nos critican, y algunos hasta se atreven a decir que lo que pasa entre nosotros es del diablo. Usted no se preocupe, a Jesús mismo se lo dijeron los fariseos, echando fuera demonios, se atrevieron a decir: eso es del diablo, no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Así que si se lo dijeron a Jesús, no se asuste, no se preocupe, se lo van a decir a usted también. Son los críticos del mover del Espíritu Santo. Pero yo quiero que Dios se mueva, y usted también, y Dios más que usted y que yo quiere moverse en nuestros medios. El problema de estos críticos del mover del Espíritu Santo es que están tan acostumbrados a sus cultitos rutinarios, muertos, secos y raquíticos, que cuando Dios se mueve se asustan, y entonces lo más fácil es criticar las cosas. Pero lo que está sucediendo no es del diablo, es Dios cumpliendo su palabra de que sería para estos días finales que Dios derramaría de su Espíritu Santo. Así lo dice la bendita palabra en Hechos 2, 17 y 18. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es Dios cumpliendo su palabra de que sería para estos días que Dios derramaría de su poder. Así que, iglesia, aprovechémonos. Nos ha tocado vivir en los últimos días, y para estos últimos días Dios ha prometido derramar de su Espíritu Santo. Así que prepárate, Venezuela, para un avivamiento glorioso, para un mover poderoso del Espíritu Santo de Dios. Será en estos días que Dios derramará de su poder. No es del diablo, es Dios cumpliendo su palabra. Hace ya un poco más de 2000 años, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino. El mundo de entonces vio la gloria de Dios. Nos dicen los historiadores que como por 300 años la iglesia vio la gloria de Dios. Fueron años de liberaciones, sanidades, milagros, manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Después de esos primeros 300 años, la iglesia como que se convirtió en una iglesia pasiva y mundana, y no fue sino hasta los años 1500 que vino la reforma con Martín Lutero, y la iglesia como que volvió nuevamente a florecer. Pero la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, hermanos, no volvió a verse sino hasta el 1 de enero de 1901. Fue aquel día 1 de 1901 que en la ciudad de Topeka, Kansas, el Espíritu Santo volvió a manifestarse con gloria grande, poderosa, bautizando con la evidencia de hablar en otras lenguas a una hermanita llamada Agnes Osman, bajo el ministerio de Charles Fox Parham. Dice el hermano Parham: oré por la joven, dice, y vi como una aureola resplandeciente sobre su cabeza. Dice el hermano Parham, le brillaba el rostro, y la joven empezó a hablar en otras lenguas. Y dice en su testimonio que por 3 días Agnes Osman no pudo hablar una sola palabra en inglés. Eso fue solamente el principio de algo glorioso, ya que Parham de ahí se fue a ministrar en Houston, Texas, allá por el año 1906. Y ahí, hermanos, un negrito, por cierto, le faltaba un ojo tuerto. Ese negrito de nombre William Zimmer escuchaba por una puerta entreabierta, ya que ahí no les permitían a los negros sentarse con los blancos a escuchar la palabra. Pero ahí William Zimmer aprendió
de las cosas del bautismo en el Espíritu Santo, del mover de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Y este fue el hombre invitado a predicar en la famosa calle Azusa en California, donde se desató un avivamiento del cual se conoce en el mundo entero hasta el día de hoy. Pues yo quiero decirles que desde entonces hasta nuestros días, el Espíritu Santo, como en Pentecostés, ha venido haciendo su obra cada vez más fuerte y más gloriosa. Y ahora, hermanos, a principios del siglo XXI, el Espíritu Santo, como al principio, está visitando el mundo entero como nunca antes lo había hecho, cumpliendo así la promesa de Joel 2:28, de que sería en los postreros días que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Están sucediendo cosas maravillosas para la gloria bendita del Señor. Y aquellos que nos critican dicen: pero ¿por qué son tan ruidosos? ¿Por qué son tan escandalosos los pentecostales? Y yo siempre he dicho: yo quisiera que con la palabra me mostraran o me probaran cómo le hacemos para tener un Pentecostés en silencio. Yo no sé cómo le podemos hacer, porque cuando leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de los versos 1 al 4, nos dice cómo vino el Espíritu Santo. Nos habla de Pentecostés, y yo no sé cómo le podemos hacer para tener un Pentecostés calladito, un Pentecostés silencioso, ya que la palabra dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Dice: y de repente, diga conmigo, de repente. ¿Cuántos quisieran un de repente de esos en esta noche, en este lugar? Son los de repentes de Dios los que han marcado la diferencia, mi hermano. De repente. Ahora, mire cómo vino. Dice: de repente vino del cielo. De allá viene. Esto no es horizontal, esto es vertical. Esto no es de los hombres, esto es de Dios. Yo soy enemigo, hermanos, de aquellos que le quieren enseñar a los hermanitos a hablar en lenguas. Yo siempre digo: yo reprendo al diablo. Mi Biblia dice: y hablaban en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Queremos bautismos en el Espíritu Santo genuinos, bautismos de Dios, que la gente reciba el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos, hermano, enseñarle a la gente a hablar en otras lenguas. Cuando yo recién vine a las asambleas de Dios, porque yo fui bautista todo el año 83, pero siempre estuve en desacuerdo porque como leía mucho la palabra, no concordaba lo que el pastor nos enseñaba con lo que yo leía en la palabra. Y él un día nos dijo, dice: ¿sabían ustedes que si yo quisiera irme al infierno? Dijo: no podría ni porque quisiera. Dice: sabían, y habíamos como unas 80 personas aquella tarde. Dice: sabían que yo podría agarrar un revólver ahora mismo, ir uno por uno y volarle la tapa de los sesos y desear irme al infierno y matarlos a todos. Y aún así decía: no podría irme al infierno, porque una vez salvo, decía, siempre salvo. Y yo no me podía tragar eso. Yo decía: no es lo que leo en la palabra. Cuando voy a las asambleas de Dios, escucho al predicador y dije: esto sí concuerda. Dije: esto sí me gusta. ¡Aleluya! Ahora le digo algo. Cuando llego con los pentecostales, me gustó el ambiente, me gustó la música, me gustó la predicación. Pero como venía bautista, cuando pasaban al altar, ahí me daba miedo. Pero me gustaba.
y seguí regresando. Pero cuando entendí las cosas, dije: yo quiero esto.